Efectivamente, vamos a hablar de asistentes conversacionales. De manera concreta, también la solución que tiene Orange a disposición de los clientes en este área tecnológica. Y vamos a ver finalmente una pequeña demostración y aplicación práctica de este tipo de tecnología. Los sistemas conversacionales están determinados ahora mismo dentro de las 10 tecnologías más estratégicas para desarrollar ya desde el año 2018 y soportadas por todos los análisis de las grandes consultoras estratégicas, en este caso de Gartner. Y dentro de lo que es todo lo que es inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera, viene a suponer un paso adelante en la aplicación práctica de la misma y en la cual casi estamos ya bastante acostumbrados a usarla desde el punto de vista particular con los asistentes personales que llevamos en los dispositivos móviles, pero que ahora mismo se está empezando a implantar de manera más amplia y más uniforme en todo tipo de servicios, tanto públicos como privados. Además, dentro de estos asistentes virtuales estamos muy acostumbrados, yo creo que todos tenemos en la mente lo que son los chatbots y que los utilizamos muchas veces, sobre todo en WhatsApp y aplicaciones interactivas en Internet. Pero hay que tener muy claro que hay diferentes tecnologías y diferentes entornos, desde la parte más básica de un chatbot que básicamente lo que tiene es un catálogo predefinido de preguntas y respuestas y que si te sales de ahí es que no sabe qué hacer, a un segundo nivel donde ya puede hacer el propio asistente o el chatbot, puede hacer ciertos tipos de preguntas adicionales para clarificar el tipo de información que se está requiriendo y ponerlo en contexto y poder tener la información y dar la solución adecuada. En la tercera categoría ya se pasa a tener una interpretación del lenguaje natural, pero sin mucha inteligencia y las preguntas de nuevo tienen que ser en un entorno cerrado y simple. Y por último, que es el tema del que vamos a hablar específicamente hoy, la última categoría es más avanzada, en la cual, aparte de la interpretación del lenguaje natural, es capaz de hacer preguntas de manera inteligente para entender ese contexto en el cual se está produciendo la conversación y la información a la que accede para dar las respuestas no es solamente la propia que tiene programado el propio asistente conversacional, sino que es capaz de recurrir a fuentes externas para poder construir la respuesta que tiene que dar al usuario final. En este sentido, los sistemas conversacionales que proponemos desde Orange son de este último nivel, que además tienen como objetivo no solamente dar la respuesta a la pregunta o al requisito que se le está planteando, sino que la experiencia del cliente sea lo más óptima posible y pensando que tenemos tendencia todos a pensar de que todo el mundo es digital y de que todo lo ponemos en el móvil y que es fácil, pero hay muchos colectivos poblacionales que o bien por falta de acceso a la tecnología o por inconvenientes en el uso de la misma, estoy pensando a lo mejor personas con ciertas discapacidades o un colectivo de personas mayores, les cuesta interactuar con la tecnología, sobre todo en modo escrito y visual, como lo que es un chatbot de texto, y cuando tienes a alguien que es capaz de contestarle en modo natural, les facilita mucho esas interacciones. Y sobre todo, y muy importante, que los sistemas estén integrados con toda la capa de servicios de la empresa que está prestando, valga la redundancia, el servicio al ciudadano o al cliente final. Diferentes casos de uso que tenemos ahora mismo, pues el caso de suministros está muy utilizado en los suministros típicos de utilities, gas, luz, electricidad, y que permiten estos sistemas la contratación de nuevos servicios, modificar los datos de usuario, hacer consultas sencillas como cuál es el importe de mi última factura, cuál ha sido mi consumo. Puede hacerse una lectura del contador y decirle directamente al asistente conversacional qué es lo que está teniendo tu contador ahora mismo en ese momento. Así evitas tener que desplazar un técnico a hacer esas lecturas, abrir incidencias, etcétera, etcétera. De todas formas, que la mayor parte del 90 y mucho por ciento de la transacción habitual entre un ciudadano y una de estas empresas de suministros queda muy simplificada. En el caso de las administraciones públicas, y aquí ahondo un poquito más en el cual podría ser el esquema de funcionamiento, pues tendríamos el ciudadano que interactúa, pues básicamente el sistema haría una primera consulta en el cual diría, oye, es una pregunta que
de las que tengo tipificadas dentro de mi base de datos de preguntas y respuestas? Pues directamente proceso el mensaje, preparo la respuesta y la lanzo. Si no es una pregunta, pues me están dando un mensaje directo y cerrado, pues entonces en ese caso veo cuál proceso el mensaje, entiendo su entorno y en el cual se está produciendo, asigno una tarea, ejecuto la tarea, o en el caso de que haya una intención por detrás más allá o que esté cubierta dentro de la parte más subjetiva de ese propio mensaje, lo lanzo al sistema cognitivo para que me lo interprete y me lo devuelva para que la tarea que se ejecute sea la correcta. En el caso de que no sea esa interacción tan directa y que ya sea algo mucho más borroso, como suele ser gran parte de las interacciones del lenguaje natural, ya lo paso al motor de interpretación de lenguaje natural, el NLU, Natural Language Understanding, para que categorice el mensaje, interprete la intención, lo reciba, también permita la autenticación del usuario, porque puede haber ciertos servicios restringidos en función del usuario, y en cualquier caso genere el mensaje final de interacción hacia el usuario. Y este mensaje luego puede venir por diferentes fuentes, que puede ser directamente en la propia conversación o puede generarse un mensaje por correo electrónico, SMS, chat, etcétera, etcétera. O, en el caso de que no sea capaz el propio sistema de atender la petición, desbordarla a una centralita, a un puesto de operador o a un funcionario específicamente del área que tiene que atender esa petición para que le dé salida. De tal manera que el sistema proporciona una experiencia de usuario extremo a extremo en la cual no se generan bucles cerrados en los cuales el usuario pues, no puede avanzar en lo que está necesitando. Un caso muy típico y donde normalmente, y luego veremos la demostración al final, también es las interacciones con el turista, en el cual se le puede proporcionar información y incluso dotarle de capacidades para hacer reservas en eventos, como adquirir entradas, más allá de las recomendaciones. Y también muy importante, en este caso, igual que en los otros, pero en este caso a lo mejor un poquito más, hay una segunda derivada en el uso de los asistentes conversacionales, es que toda la información de los datos de la interacción con el ciudadano y con el usuario quedan registrados y se pueden procesar a posteriori, de tal manera que podemos ir viendo realmente cuáles son los intereses que tiene la gente y que podamos de esa manera ir ajustando las capacidades y los servicios que vamos prestando a esos intereses. Pues y como suele ocurrir al final, que muchas veces intentar que la información de ese uso y de esas motivaciones no se quede en Google, en Apple o en cualquier otro asistente personal, sino que realmente esa información del usuario seamos nosotros capaces de recogerla y de procesarla para nuestro propio interés. Y un caso muy típico ha sido en salud, donde hemos visto multitud de asistentes conversacionales, sobre todo muy orientados a chatbot, que lo hemos visto durante la pandemia, pero que la experiencia es ampliable a cualquier tipo de solución asociada a la gestión de sistemas de expedientes sanitarios, de consultas, epidemias, campañas de vacunación, citas, etcétera, etcétera. Son ejemplos muy sencillitos, áreas de uso, pero seguro que está ocurriendo muchísimos, desde tramitación de expedientes, pagos de impuestos, de tasas, de consultas de fiestas patronales, de eventos, de restricciones de tráfico. El catálogo de servicios que se pueden implementar son enormes. Lo que sí es importante es que estén englobados dentro de ciertas áreas funcionales para permitir que el aprendizaje asociado al lenguaje sea efectivo, porque no es lo mismo el lenguaje que se usa en el turismo que el lenguaje que se usa en un portal tributario o en uno de turismo o de actividades deportivas para reservar clases en un polideportivo o en una piscina. Todos esos lenguajes el sistema tiene que aprenderlos, hay un corpus lingüístico asociado a cada una de esas verticales que hay que programar y que enseñar a los asistentes. ¿Qué solución tenemos en Orange? En Orange trabajamos con una solución modular que tiene diferentes capas. Lo primero, lo que es el NLU básico, que es el Natural Language Understanding, donde entra todo lo que es la comprensión del lenguaje, la interacción,
con una conversión, el ASR, el Automatic Speech Recognition, lo que es el reconocimiento automático del habla. Todo ello con lo que es los módulos de Senso y de Cognito, que lo que hacen es interpretar el entorno y la motivación que hay detrás de ese lenguaje, que no sean simplemente las palabras, sino el contexto asociado a la motivación que hay detrás de esos mensajes. Es muy importante el contexto. Todo eso se procesa dentro de los elementos que llamamos nosotros el bloque de Mindboard, que es el principal cerebro, y luego se lleva a los módulos de locución. Bien sea, al final lo que produce el sistema son frases digitales en texto, y eso se traduce a través del TTS, del Text-to-Speech, se convierte en lenguaje, y con el NLS, el Natural Language Speech, se convierte en lenguaje natural en función del idioma que se quiera introducir, con las variaciones asociadas a ese uso realista y de puesta en contexto de ese lenguaje natural. Además, todo ello con una solución basada en módulos API que permite conectarlo a los diferentes sistemas con los cuales estamos interactuando con el ciudadano. Y en este caso, además, quiero remarcar, que viene aquí en el texto, que la solución con la que trabaja Orange, en este caso, es una solución 100% española, desarrollada en la Universidad de Sevilla con investigadores españoles, aunque luego la tecnología nosotros en concreto la estamos utilizando en Orange Polonia, tanto para nuestros asistentes, conversaciones y nuestros servicios, y luego desde allí ya lo comercializamos en toda Europa. Y que ese hecho de que la tecnología esté desarrollada aquí en España, pues oye, nos permite que el conocimiento de cualquier desarrollo que vayamos haciendo quede aquí y la inversión repercuta directamente en nuestras capacidades tecnológicas, y que además toda la asociación al procesamiento del lenguaje castellano pues esté muchísimo más avanzado. Y cuando digo castellano, digo también cualquier otra de las lenguas cooficiales del Estado en el cual pueda realizarse esa interacción con el ciudadano. Dentro de las direcciones metodológicas que usamos, al final es todas esas APIs de lenguaje natural que permite hacer todas las interacciones básicas y que además nos permiten generar productos mínimos viables para hacer testeos básicos y rápidos en el campo, para ir resolviendo diferentes casos de uso de una manera de bajo coste, sencilla y sobre las cuales luego podemos escalar a posteriori. La arquitectura es una arquitectura basada en estándares, como veis son los Dockers, Elasticsearch, Kibana, son software convencional sobre el que está montado, pero en las cuales está todo apificado de tal manera que los interfaces entre los diferentes módulos pueden generarse y gestionarse de una manera muy eficiente. Se puede desplegar tanto en un cloud público como en el caso de que la privacidad así lo requiera, como puedan ser, por ejemplo, datos especialmente protegidos como los datos sanitarios. Puede dejarse on-premise en el cliente con todas las medidas de protección de la información asociadas. Y con el uso de las tecnologías, tanto de inteligencia de negocio, para integrar todas esas fuentes externas a las cuales tiene que recurrir el sistema para dar la información y las respuestas adecuadas al cliente, con toda la analítica de Big Data y, muy importante, el aprendizaje, tecnologías de aprendizaje tanto estándar como aprendizaje profundo, para que el sistema vaya evolucionando en la generación de las respuestas, porque vuelvo a insistir una vez más, las respuestas no son estáticas y preestablecidas, sino que el propio sistema las va generando según interacciona con los usuarios y va aprendiendo de las propias interacciones. Y luego en un sistema integrado de desarrollo que permite hacer una evaluación del funcionamiento del mismo, sacar todas las estadísticas y con una evolución continua de toda la tecnología que hay detrás del mismo. Además, entendiendo que al ser un procesamiento del lenguaje natural, se reconocen y es clave entender que se está produciendo un diálogo entre dos entidades, de forma coordinada y colaborativa, en las cuales hay que ir pidiendo información para recabar cuál es el motivo y especificar realmente qué es lo que se está persiguiendo obtener del sistema cuando se interactúa con él.
que se llegue a ese common ground de que realmente lo que me estás pidiendo es lo que me estás pidiendo y lo que te estoy contestando es lo que realmente tú estás necesitando, para que, como en cualquier humano, en una conversación humana, pues tenemos que entender los dos lo mismo y tenemos que verificar que la otra persona ha entendido lo que le estoy diciendo para que la comunicación sea efectiva. Y que esa acción, una vez que se haga y se verifique, pues realmente quede cerrada, y verificar que el ciudadano, el usuario final, queda satisfecho con la resolución, porque si no, al final la comunicación no ha sido efectiva y volvemos a tener el problema en marcha. Todo ello con este esquema modular basado en todo el cerebro del Mindboard, que es el que gestiona todos los diferentes módulos y hace que ese diálogo sea fluido, y que además, en un último paso, con esta modularidad y estas capas, tenemos aislados o separados toda la parte de tratamiento del lenguaje de toda la parte de lo que es la inteligencia. O sea, lo que conseguimos es, independientemente del lenguaje, traducir a realmente lo que se pide en un lenguaje único, que es el que trata los módulos de conocimiento, de locución y de sentido, y el propio cerebro del sistema, y además que nos permite construir capas multilingües de una manera muy fácil, porque hoy en día lo que son las traducciones automáticas están bastante desarrolladas. Lo que es más difícil es ponerle la inteligencia detrás en la gestión de las respuestas en función de las preguntas que se nos están haciendo. Entonces, con este aislamiento, pues hacer un sistema en castellano, en euskera, en catalán, en inglés, en alemán o en chino es relativamente fácil. Y de la misma manera, el generar los diferentes corpus lingüísticos para cada una de las especialidades en las cuales se quiere trabajar, pues también resulta muy fácil, porque es un módulo que se desarrolla. Una vez que está desarrollado, se puede aplicar y replicar en cualquier otro entorno en el que se quiera poner en marcha. Y ya sin más, aunque vamos bastante bien de tiempo, yo creo que es interesante ver una demostración. Esta demostración en concreto se ha hecho en Sevilla, y yo creo que aquí puede quedar bien reflejado. Os dejo con ella. ¿Qué te parece el martes 27 de febrero
Vale, sí, venga, aquí se me viene perfecto. Muchas gracias. El Museo de Bellas Artes ha estado muy bien. ¿Qué más puedo? Le interesará saber que Córdoba, ciudad patrimonio de la humanidad, se encuentra tan solo a 40 minutos en tren desde Sevilla. Venga, vale, lo tendré en cuenta. Hasta luego, gracias. Ha sido un placer servirle usando este asistente personal. Esperamos poder volver a ayudarle. Buenas tardes. Bueno, pues habéis visto, son dos ejemplos sencillos que con un mismo inicio de conversación derivan en dos soluciones completamente diferentes en función de cada uno, con la interpretación del lenguaje y con una interacción que es importante tener integrado en este caso pues con la disponibilidad de las entradas, de los museos, los horarios, las ventas de entradas, que eso al final todo el sistema de back office que habría que poner en marcha y que podría ser una de las áreas a desarrollar. Y bueno, por mi parte, nada más. Pensamos que este es un área muy importante que puede realmente ayudar a esa transformación digital que tenemos que poner en marcha de cara al uso de los ciudadanos y a todos los fondos que ahora tenemos o que van a llegar asociados al componente 11 de la transformación digital de las administraciones públicas, tanto eso para interacción ciudadano como para incluso dentro de los propios departamentos de un consistorio, de un ayuntamiento, de una comunidad, en el caso de que sea suficientemente grande y merezca la pena. Nada, a vuestra entera disposición. Muchas gracias, buenos días.